Si dentro de miles de años nuestra especie sigue sobre la Tierra, los investigadores que estudien la historia geológica de la Tierra llegará un momento en el que se encontrarán con estratos en los que aparecerán elementos como el aluminio, materiales como el plástico o el cemento, restos de hidrocarburos y radioisótopos procedentes de pruebas atómicas. En las últimas décadas, la acción del hombre ha dejado tal huella en el planeta que se plantea darle a nuestra época geológica un nuevo nombre, el Antropoceno, la nueva era marcada por el hombre. Alejandro Ziarreta es profesor titular de micropaleontología en la Universidad del País Vasco y uno de los investigadores de un grupo científico internacional que está estudiando si efectivamente las pruebas indican que esta actividad humana ha conducido al planeta a una nueva era geológica. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Según la escala temporal geológica, nos encontramos en el periodo cuaternario desde hace 2.588 millones de años. Esto nos sirve, Alejandro, para repasar un poco lo que sabemos sobre geología básica. Y ahora nos encontramos en la época del Holoceno, oficialmente, que comenzó después de la última glaciación, hace algo menos de 12.000 años, y que coincide con el desarrollo de la civilización humana. ¿Qué diferencias hay entre el momento actual en el que vivimos, estas últimas décadas, y el resto de lo que ha sido el Holoceno? Sí, la diferencia básica está en que la huella humana se ha hecho progresivamente más evidente en el planeta y aproximadamente desde mediados del siglo XX se ha hecho sincrónica en el planeta, es decir, las mismas evidencias que tú mencionabas antes, como el cemento, el aluminio, los radioisótopos, etcétera, se han hecho simultáneos en todo el planeta y hay una señal geológica sincrónica y esa es la principal novedad que nos permite afirmar que debemos estudiar la posibilidad de que nos encontremos en una nueva división del tiempo geológico que podría ser el Antropoceno. Es una idea sorprendente porque, claro, pensamos que en el planeta todavía hay muchos lugares vírgenes de acción humana, que hay selvas, que hay lugares en los que, grandes estepas, en los que no hay personas prácticamente o directamente no hay nadie. Y sin embargo, si se mira al suelo, sí que aparecen ahí esas huellas. Efectivamente, esa es la característica principal y el requisito indispensable para que podamos definir un nuevo tiempo geológico, es que aquellos parámetros que caracterizan a esa nueva división del tiempo se puedan encontrar sincrónicamente en todo el planeta. Es decir, no podemos basarnos en algo que muestre que una parte del planeta entra en un nuevo tiempo geológico a destiempo o no a la vez de otra parte del planeta. Por lo tanto, la importancia está en encontrar indicadores característicos que aparezcan sincrónicamente en todo el planeta, en nuestro caso, en el caso de la época antropoceno, que tengan un origen humano, pero que aparezcan también en cualquier ecosistema, o como decimos en geología, en cualquier medio sedimentario, independientemente de que haya humanos o no actuando en él. Es ahí el punto fuerte de la idea. Uh-huh. ¿Cómo se cuantifica esta actividad humana, su huella geológica? Bueno, se cuantifica analizando la presencia de estos indicadores, como puedan ser los plásticos, el cemento, el incremento del nitrógeno y del fósforo, los radioisótopos radiactivos, y comparándolos con su presencia o no en los materiales anteriores hasta la década de 1950, que es hasta donde creemos que podríamos poner el límite superior de la época oficialmente reconocida como Holoceno. Es decir, comparando los materiales que se han ido depositando durante los últimos casi 70 años con respecto a los que se depositaron durante los últimos 12.000, observamos que tanto cualitativa como cuantitativamente esos materiales tienen evidencias que los marcan desde el punto de vista paleontológico o físico o químico de modo diferente a lo que había antes. Uh-huh. ¿Cuál sería el material o la evidencia más homogéneamente distribuida por todo el planeta, la que se encuentra por todas partes, incluso en lugares donde no hay actividad humana? Sí, la que más marca, digamos, incluso nuestro imaginario colectivo son evidentemente los isótopos radiactivos procedentes de las pruebas atómicas que se hicieron a partir del año 1945 con la explosión de la bomba Trinity en el desierto de Alamogordo en Estados Unidos. A partir de ahí hay una serie de explosiones atómicas en la atmósfera por parte de las superpotencias y esas explosiones en la atmósfera generan una distribución global de radioisótopos como el cesio-137, el plutonio-239, etcétera, que se depositaron sincrónicamente en todo el planeta, tanto desde latitudes polares hasta el Ecuador, no con la misma intensidad, porque curiosamente esa distribución global está particularmente marcada en latitudes medias, por ejemplo, donde nos encontramos nosotros, y sobre todo en el hemisferio norte,
y de modo menos evidente o con menos intensidad en latitudes polares y en el hemisferio sur, simplemente porque la mayor parte de las explosiones atómicas atmosféricas se realizaron en latitudes medias y en el hemisferio norte. Uh-huh. El Holoceno ha sido un periodo bastante estable. En el Antropoceno no podemos esperar que siga igual, ¿no? Claro, una de las principales críticas que se hace al concepto es que no sabemos lo que va a pasar en un futuro, si se trata simplemente de un paréntesis en el cual nuestra especie está alterando globalmente los ecosistemas en el planeta y también los sedimentos, porque no nos olvidemos que nuestro punto de vista para definir el Antropoceno es un punto de vista fundamentalmente geológico. Entonces, por lo tanto, nos tenemos que basar en las evidencias que empiezan ya a ser registradas en los sedimentos y en la geología del planeta. Pero, claro, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, si vamos a ser capaces de corregir esa huella humana, y en ese caso el Antropoceno no tendría, en el futuro podríamos discutir si efectivamente no tendría la entidad para ser declarada una época y simplemente es un paréntesis dentro del Holoceno, que ojalá sea así. Realmente ninguno de los miembros del grupo de trabajo del Antropoceno queremos realmente que esa huella humana incluso aumente como está previsto en el futuro, sino que lo que queremos es que este tiempo geológico, que evidentemente deja sus huellas en el registro sedimentario, sea una anécdota y sepamos corregir nuestro impacto en el planeta. Hoy por hoy el Antropoceno es un término largamente extendido, pero ¿cómo sería la aprobación oficial de esta denominación? Sí, lo que está ocurriendo, a diferencia de cualquier otro tiempo geológico, a cualquier escala de era o periodo o época, es que el Antropoceno, digamos que ha salido fuera de los límites de la geología y hoy en día, si hacemos una búsqueda en Google, una búsqueda sencilla, vemos que hay puntos de vista sobre el Antropoceno, digamos, con herramientas económicas, sociológicas, incluso artísticas, etcétera. Y eso creo que da un poco de vértigo a la comunidad geológica porque por primera vez hay un tiempo geológico que excede al interés meramente científico y particularmente geológico. Pero es evidente que si no queremos que el Antropoceno sea un tiempo solamente cultural, como pueda ser el Renacimiento o pueda ser la Edad Media o cualquier otro tiempo de los que utilizamos normalmente a la hora de dividir digamos, las etapas culturales humanas, si queremos que realmente sea un tiempo geológico, un tiempo científico, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Entre otros, cumplir la normativa que establece la Comisión Internacional de Estratigrafía, que nos exige elaborar un informe con evidencias geológicas bien pormenorizadas, establecer un límite inferior y someter todo esto al debate y a la opinión de la comunidad geológica internacional. Y esto lo haremos a finales de agosto en Sudáfrica, que es donde presentaremos el informe oficial de la Comisión del Grupo de Trabajo del Antropoceno. Es un informe que publicará Cambridge University Press, es decir, la oficina de publicaciones de la Universidad de Cambridge, que va a publicar un libro con ese informe geológico que presentaremos a finales de verano. Y a partir de ahí empieza una discusión por parte de diferentes comisiones geológicas, que se puede dilatar durante meses y probablemente años, para conseguir o no la ratificación oficial de este nuevo tiempo geológico. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de ver qué ocurre este verano en Sudáfrica y del debate que se inicia y que imaginamos que también durará todavía un tiempo, sí, ¿no? Yo Hasta creo que tenemos para rato con esto, sí. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Algunos pensadores han situado al Homo ridens, el animal que ríe, como último eslabón en la escala evolutiva de los mamíferos. Y es que la risa es un rasgo singular de nuestra especie. Si bien tanto la forma de reír como los motivos para hacerlo han ido evolucionando también a lo largo del tiempo y también del espacio, de tal modo que la risa tiene su propia historia, que va desde los dioses y sacerdotes de la antigüedad hasta los memes que triunfan hoy en día, por ejemplo, en Internet, en las redes sociales, en el WhatsApp, etcétera, pasando por los bufones de
de la corte, los escritores satíricos, los cómicos del cine, los personajes de los tebeos, de las revistas satíricas. Bueno, pues protagonistas de esta historia del humor que vamos a conocer hoy más de cerca con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. En este espacio de Eusko Ikaskuntza en el que hoy, bueno, pues esperamos arrancar alguna sonrisa a nuestros oyentes. Vamos a hablar de un libro muy particular. Muy particular. Se titula El humor y sus límites. ¿De qué se ha reído la humanidad? Es una historia de la risa a través del tiempo y está estupendísamente escrito por José María Perceval, que es doctor en Historia por la Escuela Superior de Estudios en Ciencias Sociales de París y además doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Imparte comunicación intercultural, es miembro de la Universidad Internacional de la Paz e investigador en Cultural Studies. Y bueno, pues este es el último de una larga serie de libros que ha escrito. Voy a citar solo los más recientes, que también tienen cada uno su enjundia: El racismo y la xenofobia, excluir al diferente, que es pues un recorrido histórico sobre este fenómeno del racismo y la xenofobia, y tiene también una historia mundial de la comunicación, y ahora pues este que hemos citado, El humor y sus límites, de qué se ha reído la humanidad, publicado por la editorial Cátedra. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, José María Perceval. Buenas tardes, ¿qué tal, Juan y Eva? Mucho gusto en charlar con vosotros. Sí, buenas tardes. Pues vamos a empezar con definiciones, Juan. Pues sí, yo creo que conviene empezar por definir el humorismo, ¿no? Yo he abierto el diccionario y veo que dice el humorismo: el modo de afrontar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Sin embargo, cuando uno hurga un poco más, ve que la palabra humor tiene una genealogía bastante curiosa que se remonta a los orígenes de la ciencia médica, ¿verdad? Sí, tiene que ver con Hipócrates, con Galeno, que naturalmente no tenían una idea muy clara de diseccionar el organismo humano de una forma científica, eran precientíficos, pero lo definieron como un organismo que tenía que ver con las esferas universales, con el equilibrio universal, y por tanto tenía que estar equilibrado. Y tenía unos humores que eran en realidad malos, por lo tanto el humor en realidad es buen humor en principio, porque los humores podían ser excesivos si era uno colérico, sanguíneo, fleumático o terrible, melancólico, ¿no? Que es lo opuesto totalmente al humor y al que recomendaban que leyera buenos chistes. Lo recomendaban en el siglo XVI, en donde se recupera esta teoría y entonces se dice que hay que tener buen humor. Y nos ha quedado la palabra humor, aunque en realidad es tener lo bueno, ¿no? O sea, viene del mundo fisiológico, claramente. Sí, un origen absolutamente médico en el que se recomendaba. La cuestión es que era muy elegante también estar melancólico, sí, como un hidalgo español, Sí. O como luego como un noble inglés. El carácter melancólico tiene un aspecto agradable y da también un cierto tipo de humor distante, humor irónico, que ahora identificamos con el humor inglés. Uh-huh. En el título de su libro se refiere a los límites del humor, y este es un tema que hoy en día pues está en plena actualidad, está en el debate social, desde los ataques terroristas a los dibujantes satíricos. De hecho, se acaba de cumplir el primer aniversario de los atentados contra la revista francesa Charlie Hebdo. Pero vemos que esto ha sido una constante en la historia, porque claro, la risa ha sido también transgresión. La risa es transgresión y siempre se han planteado los límites de la risa, y también se ha planteado si es legítimo reír. Platón decía que era mejor no reírse. La Biblia es muy ambigua en este tratamiento y hasta la actualidad tenemos el tema, es decir, los tuits de Zapata del concejal madrileño hace pocos meses pues nos revelan los límites del humor con un tema conflictivo, el terrorismo, y la revista Charlie Hebdo, que ha pasado todos los límites, ha transgredido todos esos límites de humor negro, justamente ha sido víctima de un terrorismo y con el cual se hace o no se hace humor. Es un tema muy complicado y sigue siendo muy actual. Sin embargo, yendo un poco más allá, profesor Perceval, hay una antigua ecuación que dice: tragedia más tiempo igual a comedia. Que al final parece como que el tiempo hace que todo nos pueda llevar a relativizarlo y a desdramatizarlo, y esto parece confirmarlo, que hoy, por ejemplo, se puede hacer humor sobre los campos de concentración, ¿verdad?, que ya se ha hecho, o sobre la bomba atómica, o con la Guerra Civil Española, algo que hace 40 o 50 años hubiera sido inimaginable. Entonces, bueno, es también un índice de superación, por una parte, pero por otra parte también es cierto que hay una cosa, un ejemplo muy claro: el sitio donde parece que se cuentan más chistes y que sigue contando más chistes es en un velatorio. Sí. Es decir, es el momento más dramático, pero
parece necesaria una distensión, porque si no, no puedes salir de la angustia en que te encuentras, ¿no? Y justo explota en la risa. Eso estaba regulado, ha estado regulado durante bastante tiempo en las ceremonias religiosas, en las ceremonias mágicas. Estaba leyendo hoy un trabajo sobre el arte en la África subsahariana, y resulta que hay máscaras para aterrorizar y máscaras previas a las ceremonias de los magos, que son puestas a ciertos jóvenes para que se rían de las ceremonias. Es decir, que está esta idea de que hay que superarlo. Evidentemente, lo que últimamente hemos avanzado mucho es en los estudios sobre el humor en las dictaduras, en los totalitarismos, e incluso en Auschwitz, lo cual parece increíble, pero es que la única manera que tenían esas personas de superar el vivir o sobrevivir era justamente el hecho de poder contar un chiste en algún momento, en un momento más dramático, justamente. Porque el humor sirve para soltar presión en un momento dado, para aliviar situaciones de tensión máxima. Y esto ha podido resultar sospechoso, por ejemplo, para las dictaduras a lo largo de la historia. En el caso de la España franquista, por ejemplo, la válvula de escape fue el humor absurdo que funcionó con casos como las películas de Berlanga o con la revista La Codorniz. ¿Por qué derivó el humor, por así decirlo, durante la dictadura hasta este absurdo que resultó ser tan eficaz? Bueno, la escena de cine absurdo, de cine de humor negro, que está elegida como la mejor escena europea de los últimos 50 años, es la escena final del Verdugo de Berlanga, en donde el verdugo tiene que ser consolado en su función por la propia persona que va a matar. Es realmente magnífica, ¿no? Pero revela también, porque el Verdugo de Berlanga lo que revela es el absurdo del franquismo, ¿no? Lo extraño, y todavía nos queda mucho por estudiar, porque además el tema del humor, no os creáis, ha entrado en la academia muy tarde, y ha sido aceptado de aquella manera. Yo cuando hablaba de los años 80, 90 de este tema, me miraban como diciendo eres muy francés, que en España, en la academia española es un poco insultante, ¿no? La cuestión es que el humor absurdo que tiene la Codorniz, con gente de procedencia claramente falangista, hay que decirlo, Javier Poncela, Miura, no son personas contra el régimen, están conectados con el régimen, pero manifiesta una sensación de absurdo, por un lado, de dejar la presión escapar como una olla de presión, ¿no? Pero por otro lado, es un tema que finalmente es utilizado por una persona que sí es antifranquista, que es el señor Berlanga, que le da la vuelta al tema y que nos hace una película magnífica sobre el absurdo de aquella época, ¿no? Sí. Es decir, que tiene esta ambigüedad, el humor, que permite que personas del régimen hagan un chiste en los pasillos políticos y que personas que están contra el régimen utilicen estos mismos chistes contra el propio régimen dictatorial. Sí, a mí hay una frase en su libro que me ha gustado mucho a propósito de esto. Dice que el absurdo español enganchó con el público pues porque la única forma de entender el franquismo era pensando que el mundo era absurdo. Bueno, y hablando de humor, una figura indefectible es la del bufón, claro, que era la contrafigura burlesca de los reyes, y que usted sitúa además, muy atinadamente, sitúa su desaparición, pues entre el siglo XVII finales y el XVIII, sitúa esa desaparición como el principio del fin de las monarquías absolutas, que ya, pues de alguna manera, perdieron lo que suponía esos límites en esa contrafigura. Pero quiero traer el tema al presente y preguntarle qué opinión le merece esos políticos que hoy, claramente, en ocasiones, asumen el papel de bufón, aunque sea de manera episódico temporal, pero que asumen esa característica. Sí, bueno, de todas maneras tengo un matiz con esto, porque es que acabo de recibir una carta de un historiador súper conocido, que me critica justamente este aspecto. José María, muy amigo, ¿no? José María, sitúas esta situación excesivamente. Yo no creo que sea tan excesivo. Luis XIV elimina los bufones y elimina el contrapoder. Luego llega Luis XV y luego llega Luis XVI. Y realmente es patético Luis XVI. Es ridículo, porque no tenía un bufón que le dijera que era ridículo. Sí. Es decir, que este contrapoder es necesario. Y te lo traslado a la segunda parte de tu pregunta, la actualidad. Yo creo que es
una vía magnífica. Por ejemplo, los presidentes norteamericanos, cuando hacen el ridículo, justamente saben dónde está el límite donde pueden terminar, incluso cuando hacen un acto tan ritual y tan magnífico y asumido, no es representación solo, como Obama el otro día llorando porque el hombre más poderoso del mundo no puede impedir el tráfico de armas en Estados Unidos. Es decir, lograr ese límite entre lo que puede ser empático, familiar, y lo que puede ser ridículo. El saber esos límites es lo propio de la democracia, porque estamos en un diálogo constante entre el poder y el pueblo, el público. Sí, público más bien que pueblo. Ahí llega esa esperada siempre en abril cena anual de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, ¿verdad? En el que el presidente tiene la obligación de estar ingenioso y recordamos a Bush a 4 patas hablando con su perro. Sí, que yo le digo a mis alumnos que es una salida estupenda, que afortunadamente todavía no tenemos en el Estado español, de puestos de trabajo, que es proporcionarle chistes adecuados o frases adecuadas a que algunos evidentemente ya se las proporcionan, eso es evidente, es los gabinetes de comunicación, pero más habitual vamos a ir viéndolo con el tiempo. En el caso norteamericano es directo, algunos, la verdad se ha dicho, lo cuentan fatal los chistes. Luego, eso también. Bueno, no hace falta irse a Estados Unidos. Aquí hemos tenido en la última campaña electoral catalana un candidato bailarín del que se hablaba más por sus dotes, más o menos, controvertidas, como bailarín, más que de los mensajes de campaña. Y de hecho, no sé si ha sido más criticado por esto, por salir bailando en la tele, y en los mítines, que por su mensaje político, en fin. Así que tenemos mucho de esto también. Pero también que justamente, el ejemplo es muy bueno, Iceta ha logrado con su baile, con su música, un límite, pero justamente la asunción, y te lo digo como votante catalán, ¿no? Uh-huh. El hecho de que ha logrado asumirlo desde el punto de vista de un baile y de una forma de hacerlo en una línea, digamos, gay, ¿no? Sí. La cuestión de asumirlo ha triunfado sobre la posibilidad de ponerlo en ridículo. Sí. Es decir, que justamente es ese límite razonable, ¿no?, que a veces se pasa. Es decir, ahora tenemos un personaje absolutamente terrible y patético, pero con su público, que es Donald Trump. Es decir, también es cierto, sí. Y que realmente intenta hacerse el gracioso continuamente, ¿no? Bueno, hay un tipo de humor precisamente que también es extremo, el que tiene que ver con lo grotesco, que fusiona lo cómico con lo terrible, e incluso la risa con el miedo. ¿Cómo ha ido cambiando, evolucionando, viviendo este género de lo grotesco a través de la historia? Sí, ¿no? Y además tenemos grandes maestros que son conocidos del público. Tenemos a Hitchcock, a Tarantino, ¿no? Sí. Y nos hacen jugar continuamente en el escenario del terror o de lo macabro o de lo gore, ¿no? Con el tema del humor. Pulp Fiction es una película de terror o es una película de humor. En ciertos momentos, con las magníficas conversaciones de Jason y Travolta, ¿no? Es decir, que lo grotesco, ese límite entre que habéis definido al principio entre la tragedia y la comedia, que es complicado de saber, ¿no?, de dónde está, o la ridiculización de momentos trágicos o de tragedias que se parodizan, ¿no? Es constante. Lo grotesco, por lo tanto, es una línea que ha ido unida al humor continuamente, pero que a partir del 19 ya fue perfectamente teorizada por Víctor Hugo o por Whitman, ¿no? Que teorizan la cuestión del aspecto grotesco de la vida, que se acerca un poco al absurdo que hemos definido con la Codorniz y los periodos totalitarios, ¿no? Pero que es como defensa de la democracia en este caso. El humor negro también forma parte de esa familia, ¿verdad? Sí, es el hijo, y el hijo conflictivo. Hace muy poco, se acordarán parte del público de Summer, ¿no? Y los señores con la carretilla y los pies cortados, ¿no? Es decir, que teníamos, y ahora se admitirían las canciones de Hombres G que él hacía para su hijo, ¿no? Cantante. Es decir, ¿se admitirían? No lo sé.
Profesor Perceval, ya que ha citado el cine de Tarantino, Hitchcock, etcétera, quisiera comentarle que en su libro me he percatado que fue un momento revolucionario en la historia del humor, por lo menos del humor contemporáneo, la aparición de los cómicos del cine, de la primera hornada del cine, Chaplin, etcétera. Aquello verdaderamente me he percatado muy bien en el retrato que hace, que aquello fue un momento transgresor, además. Sí, y además salió por casualidad, hay que decirlo, ¿eh? Yo, como historiador de la comunicación, me hago propaganda del otro libro, ¿no? Ahí lo explico muy claro, que sucedía que sobraba cinta de las grandes obras que se pensaban realizar, el nacimiento de América, la conquista del oeste, es decir, todas estas grandes películas o obras de teatro que se llevaban, se pensaba que el cine era una continuación del teatro, o un documental, como pensaban los Lumière. Y en este momento sale sobran cintas. ¿Y qué hacemos con estas cintas? Pues entonces ponemos a un señor que es regado estúpidamente por un chico que le hace una broma, ¿no? Ponemos a un tipo que lo persigue la policía y se descubre que el hecho de que fueran los policías tontos, que se va a quedar ya para todo el cine, se va a quedar estupendo, es una cosa que hace reír al público estupendamente, y las persecuciones de 100 policías a Charlie Chaplin ríen un montón. Entonces descubren que eso vende mucho más que sus grandes producciones. Y se descubre este aspecto. Y también se descubre una cosa que ha continuado hasta la actualidad, y que es una cosa fundamental en el origen del chiste, pero que ha quedado instituido hasta por contrato, que es que deben ser personajes serios. Charlotte no ríe mucho, ríe amablemente, empáticamente, pero Buster Keaton tenía prohibido, absolutamente por contrato, reírse. Y tenemos un personaje que el público se acordará, Eugenio, sí, ¿no? Sí. Personaje más serio, o Tip y Cole. Nunca se reía. Ahora existe el humor vasco, el humor catalán, el humor sobre vascos, el humor sobre catalanes, el humor inglés, ya lo ha mencionado. ¿Estos humores nacionales, por así decirlo, tienen fundamentos culturales? Bueno, tienen fundamentos culturales desde luego, porque todo es un fenómeno cultural, es una representación, pero también tiene el hecho de protegerse de los ataques. Concretamente, si vamos es decir, que hay diferencias, ¿eh? El humor inglés, el humor francés, el humor español, el humor alemán, que vemos como instituidos a finales del 19, es consecuente con la disputa que está ocurriendo en Europa en aquel momento, que es un imperio que dividido en estados independientes, cada uno que luchan entre sí y compiten entre sí por el mercado mundial. Entonces crean caracteres contra los otros, y los otros lo asumen, que es en parte lo que han asumido los judíos, los vascos y los catalanes también, luego, posteriormente, como si me atacan de roñica, hago el chiste sobre mí mismo, ¿no? Es decir, y lo hacen, o sobre, si me atacan de que soy perverso, lo derivo a que soy inteligente, ¿no? Es decir, esta ambigüedad de los ataques que los transformo en la parte positiva. Pues esto es lo que ha creado los caracteres nacionales. ¿El grupo ha creado caracteres propios? Sí, en parte sí. Y los ingleses, en parte sí, pero es la élite inglesa. El humor inglés es, ya digo, es derivado de la melancolía, derivado del hidalgo español, cambia la melancolía, el spleen, cambia hacia el norte cuando estaba en el siglo XVI y XVII, estaba situado en España y con un personaje totalmente melancólico y triste y perverso que era Felipe II, ¿no? Cambia hacia Inglaterra el ataque, y lo asumen, y la aristocracia asume este carácter porque le viene bien, este carácter distante frente al pueblo, y al final se identifica con el carácter inglés de humor. Pero yo digo, el carácter inglés de humor es el melancólico del noble, del tipo Downton Abbey, o es el de Monty Python, que es totalmente escatológico, totalmente francés, totalmente rabeseliano y con mucho pedo cacaculo. Es decir, es difícil identificar. Con una visión un poco más individualista, precisamente Edgar Neville, que era un gran comediógrafo de la generación de la Codorniz, decía que el sentido del humor distingue a las personas más que el color de sus banderas, decía. Sí, evidentemente,
ya digo, hay una línea de humor inglés que puedes definir, y aparte que la teorización del humor en Inglaterra es fantástica, solo hay que pensar en Chesterton, ¿no? Sí, es decir, Un hombre llamado Jueves es una enseñanza que yo daría a todas las personas que hablan del terrorismo actualmente, de ese grupo de terroristas anarquistas que resulta que todos son policías conectados finalmente, es decir, tiene mucha parte que podríamos reflexionar actualmente sobre lo que está ocurriendo mediáticamente, ¿no? Es decir, que en Inglaterra se ha reflexionado mucho sobre el humor, eso también es cierto, mucho más que en los lugares sureños nuestros. Y ya llegando por último a nuestra época, si fuera cierta esa tesis que dice que el humor se desarrolla, que usted la comenta también en el libro, que el humor se desarrolla en momentos de cambio social, pues según eso hoy nos encontraríamos en una etapa de efervescencia, pero no sé si quizá el problema que tenemos actualmente es de alguna manera una saturación de humor. En su libro recoge datos impresionantes sobre cómo el tener buen humor se ha convertido realmente en una obligación de primer orden para triunfar en la vida hoy. Sí, incluso sonreír. Si de pronto un político o alguien que presenta algo tiene mala cara o pone una cara triste, lo tiene mal en la venta de su propio producto. Pero esto es una cosa económica que nos ha venido. Lo que pasa es que se nos ha unido con dos cosas, con dos cuestiones. Que tenemos un momento de evidente crisis de la élite, es clarísima, ¿no? Por lo tanto, tenemos una época de humor. Se desarrolla el humor inmediatamente para criticar el momento. Hay programas de opinión en la tele que son opinión-humor prácticamente coordinado, como puede ser el Gran Wyoming, ¿no? Y tenemos que vienen de Estados Unidos, los modelos americanos que triunfan ampliamente y sobre todo en la parte progresista, ¿no? En la parte de izquierda. Y luego tenemos una saturación, pero esto tiene que ver con otro fenómeno, un fenómeno que es el Internet y las redes sociales. Es decir, la gente abre por la mañana, y no sé si os sucede a vosotros, pero mi mujer abre 7 chistes y de pronto me pasa un vídeo de no sé qué, o la meme de no sé quién, o el último comentario sobre la última reunión del Parlamento. Es decir, que las primeras son de humor. Entonces hay una cierta saturación, sí, pero saturación como de la información en Internet. Estamos en un momento de saturación y que realmente, como decía un buen amigo mío, revela que tenemos que tener una gran capacidad de olvido, porque hay que olvidar la cantidad de información que recibimos para poder vivir tranquilo durante el resto del día, ¿no? Sí. El humor y sus límites, ¿de qué se ha reído la humanidad? Es el libro que nos ha recomendado hoy Juan Aguirre. Juan, tú que lo has podido leer, ¿qué destacarías de esta obra? Pues yo me di cuenta al leer este libro qué razón tenía Walter Benjamin cuando dijo aquello de no hay mejor comienzo para el pensamiento que la risa. Pues con esta reflexión nos quedamos, Juan, así de redonda. Gracias a ambos, José María Perceval, Juan Aguirre. Eskerrik asko. Gracias a vosotros, Eskerrik asko. Saludo.